Bendecid pueblos a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas. Cristo resucitó, aleluya. La vida venció a la muerte, aleluya. Por toda la tierra canta el pueblo de bautizados, aleluya, aleluya. Sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos digitales que nos ven a través de las redes sociales, pero también a nuestros amigos del canal Cosmovisión y de TV Familia. Bienvenidos a esta celebración eucarística. Oramos de manera muy especial por todos nuestros hermanos venezolanos, también nicaragüenses, mexicanos, que permanentemente nos piden oración por sus países. También colocamos en manos del Señor en este jueves el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oramos también por el matrimonio de John Jairo Giraldo y Giselle Gómez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Para celebrar más dignamente esta Santa Misa, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, cuya gracia nos convierte de pecadores en justos y de miserables en bienaventurados, manifiéstate por tus obras y por tus dones, para que no falte la fortaleza de la perseverancia a quienes ya tienen la justificación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, desde los primeros días, como sabéis, Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran.
Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué provocáis a Dios ahora, imponiendo a estos discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No. Creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago resumió la discusión diciendo: Escuchadme, hermanos, Simón ha contado la primera intervención de Dios para escogerse un pueblo entre los gentiles. Esto responde a lo que dijeron los profetas: Después volveré para levantar de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor, y todos los gentiles que llevarán mi nombre, lo dice el Señor, que lo anunció desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que no se contaminen con la idolatría ni con la fornicación, y que no coman sangre ni animales estrangulados. Porque durante muchas generaciones, en la sinagoga de cada ciudad, han leído a Moisés todos los sábados y lo han explicado. Palabra de Dios. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos: el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a su plenitud. Palabra del Señor. Permaneced en mi amor. Una de las grandes tentaciones que ha tenido el ser humano en todos los tiempos es la de no permanecer unido a Dios. Es la de realizar su vida lejos de Dios, incluso de jugar a ser Dios, de construir sus ideales lejos de Dios y de hacer su vida de espaldas a Dios. Es una tentación que ha tenido desde los orígenes.
Y cuando el ser humano se aleja de Dios, complica su vida, enreda su vida, pierde su norte, pierde su sentido, pierde el punto de referencia. Cuando el hombre se olvida de Dios, entonces el hombre se vuelve contra sí mismo, se vuelve contra el mismo hombre. Por eso es que Jesús insiste en este evangelio, que hay que permanecer unidos a Él y que lejos de Él no podemos hacer nada. Es que la vida lejos de Dios es un caos. La vida lejos de Dios es vacía, es desconcertante. La vida lejos de Dios es un sinsentido. Por eso la invitación del Señor en este evangelio es muy contundente. Hay que permanecer unidos a Él. Hay que permanecer unidos a su palabra. Hay que permanecer unidos a su evangelio. Hay que permanecer unidos a sus mandamientos. Hay que permanecer unidos a la iglesia que Él fundó y de la doctrina que ella custodia y enseña fielmente. Cuando sabemos que en nuestra sociedad hay manifestaciones que nos aíslan y que nos desunen justamente lo que Dios quiere, podríamos nombrar muchas, pero por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer. Pero voy a nombrar una que golpea fuertemente a la misma humanidad, y son los ataques contra la familia. Miren, hermanos, ustedes saben que hay leyes que son presentadas en el mundo como benévolas para la humanidad, como favorables a todos los hombres y mujeres de esta tierra, pero que en realidad no es así. Son leyes ideologizadas, son leyes polarizadas, son leyes monopolizadas, que en verdad no están en favor de los hombres, no están en favor de la humanidad, no están en favor de la familia, sino que están a favor de unos intereses muy particulares. Ustedes lo pueden comprobar, como a manera de complot, todos los planes de gobiernos del mundo consideran como de interés común aprobar todo lo que propone la ideología de género, como es el aborto legal, la eutanasia, el matrimonio igualitario, la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, el control de la natalidad a como dé lugar. Y en ese debate y en esa discusión, obviamente que la iglesia se hace sentir con su oposición, porque la iglesia defiende, enseña y promueve lo que el Señor le ha revelado y le ha confiado. Porque es que la estrategia del enemigo es la misma, hermanos. ¿Saben cuál es la estrategia del enemigo? La mentira. La mentira. Recuerden que el Señor llama incluso al enemigo el padre de la mentira. Entonces, ¿cuál es su estrategia? Repetir, repetir, repetir mentiras. Repetir y repetir mentiras para que éstas sean asumidas, asumidas, asumidas. Por ejemplo, repite y repite la mentira de que es normal el amor entre un hombre y otro hombre, que es normal el amor entre una mujer y otra mujer, que no hay problema en eso, que pueden tener noviazgo, que se pueden casar, que se pueden besar, que pueden hacer y deshacer. Y a base de repetir y repetir y repetir esa mentira, muchas personas se lo creen. Han empezado a asumir esto, incluso muchos a ponerlo en práctica, y quienes aún no lo ponen en práctica, pues lo miran como algo normal, o lo aceptan como algo permitido, o simplemente lo toleran,
y no lo ven como algo pecaminoso y en contra de la naturaleza. Pero es mentiras, hermanos. El enemigo es padre de la mentira y le agrada la mentira y repite y repite y repite la mentira. Porque Dios creó al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. La palabra de Dios en eso es muy claro. Hombre y mujer los creó y hay que permanecer en esta verdad. Y por más que el mundo nos diga que eso es normal, que eso es permitido, que eso es aceptado, para Dios no es así. Y nosotros debemos de ser fieles y permanecer en lo que el Señor nos ha enseñado. Obviamente que oramos y le pedimos a Dios por aquellas personas que tienen esta tendencia y pedimos al Señor para que les ayude a llevar una vida ordenada según la voluntad de Dios. Pero cuidado, hermanos, con las mentiras repetidas, repetidas y repetidas. Además, les voy a contar una de las razones por las cuales el enemigo promueve la unión de personas entre el mismo sexo. ¿Saben por qué? Porque con ello no solamente altera la voluntad de Dios que creó el hombre para la mujer y la mujer para el hombre, sino que con ello busca controlar la natalidad en el mundo. Es decir, busca controlar el número de nacimientos, reduciendo el número de habitantes en el mundo. ¿Por qué? Es una estrategia muy bien craneada. Porque si reduce el número de habitantes en el mundo, no solamente habrá menos hijos, menos familias, menos matrimonios, sino que también habrá menos bautizados, menos cristianos católicos, menos vocaciones, menos seminaristas, menos sacerdotes, menos religiosas, menos misioneros, menos catequistas, menos evangelizadores, menos deseos de santidad, menos santos. Es una estrategia muy bien planeada por parte del enemigo, alterando los planes de Dios, que desde el principio a la primera pareja le dijo que crecieran y que se multiplicaran y que tuvieran muchos hijos, porque al Señor le encantan las multiplicaciones y las sumas, no las restas ni las divisiones. Pero el enemigo no quiere la multiplicación de los seres humanos, él quiere la resta y la disminución de los seres humanos. ¿Y cómo lleva a cabo este siniestro plan? Sencillo: infunde miedo y terror de tener hijos. Y ese es el miedo que muchas personas tienen hoy en día. Tienen pavor de tener más de un hijo. Proporciona métodos anticonceptivos y eso lo enseña a los más jóvenes, quienes ya lo ven lo más normal del mundo, pero nunca les hablan del amor en castidad, del amor en pureza, no. Promoviendo el aborto y lo presenta como la interrupción voluntaria del embarazo o los derechos reproductivos de la mujer, que son frases muy bonitas para esconder el horror del aborto. Y obviamente promoviendo la unión entre personas del mismo sexo, porque es que dos hombres no pueden engendrar hijos, como tampoco dos mujeres pueden engendrar hijos. Y eso se repite, se repite, se repite, se repite, hasta que la sociedad llega a un momento en que lo cree, lo cree, lo cree, lo asume y lo asume. Es más, hace unas semanas atrás, en los Estados Unidos, se estrenó una película pro vida impresionante, impresionante, Unplanned, que traducida al español significa no planeado. Una película que tuvo todos los tropiezos habidos y por haber para ser presentada en las salas de cines de los Estados Unidos.
y ha tenido un éxito descomunal, descomunal. ¿Por qué? Porque narra una historia basada en hechos reales. Una mujer llamada Abby Johnson, que dirigía una clínica de abortos de una empresa abortista muy famosa en los Estados Unidos. Esta mujer, Abby Johnson, se dio cuenta en una operación abortista, vio cómo el fetico, cómo la criaturita hacía el quite, en ese instinto biológico de conservar su vida, de este aparato que le quería destrozar su ser y que obviamente iba a acabar con su vida. Y veía cómo luchaba por supervivir. Ella se dio cuenta de esto y entonces empezó a pensar de cómo la persona humana desde pequeño ya siente el deseo de vivir y siente el miedo a morir, y cómo reaccionaba ese fetico frente a un instrumento extraño que prácticamente lo iba a matar. Esa imagen a esta señora, a Abby Johnson, le hizo despertar de su letargo y empezó todo un proceso y prácticamente una pesadilla para poder renunciar a lo que ella antes defendía para empezar a defender lo que ella antes atacaba, como era la vida. Dejó de trabajar en esa clínica de esa empresa abortista famosísima en los Estados Unidos. Es una película que los invito a que la vean. Sé que los va a hacer pensar y les va a dar muchísimos motivos para trabajar por la dignidad de la persona humana desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Por tanto, como el contenido de la película está a favor de la vida, claro, y en contra de una empresa millonaria que mata niños en el vientre materno, pues obviamente que habían muchos interesados en que esa película no se estrenara, no se presentara en los cines de los Estados Unidos. Y hubo bastantes boicots, censuras, prohibiciones para que no se llevara a cabo la presentación de esta película. Es que, hermanos, es triste decirlo, pero basta una afirmación en defensa de la familia natural y de la vida para empezar a recibir el dedo acusador. Entonces se pregunta uno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si se está trabajando a favor de la vida? ¿Por qué si se está proyectando una historia que fue real? ¿Por qué? Porque si hay tantas películas que traen tanta basura y tantas cosas, no tienen ninguna prohibición, no tienen ningún tipo de censura, no se les hace boicot. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes son los interesados en esto? ¿Quiénes son los interesados en causar muertes a inocentes? ¿A quién le interesa todo esto? Y nosotros como católicos, ¿qué tenemos que hacer para defender la vida? ¿Qué tenemos que hacer para hablar sobre la vida? Para hablar sobre el derecho a la vida, para hablar sobre el derecho de los niños, porque una criatura tiene derechos, no importa cuál sea su tamaño. No debemos de tener miedo de defender la vida humana, hermanos. Sin embargo, todos estos son signos sintomáticos de un mundo que prácticamente se está yendo hacia el cadalso. Es que ya se estableció la muerte de los niños como un derecho. Y eso se llama aborto. Palabra muy fuerte. La palabra no es agradable. Y por eso tratan de tapar toda esa realidad horrorosa con palabras muy elegantes. Derechos reproductivos de la mujer, interrupción voluntaria del embarazo. Porque es que todo ese tipo de lenguaje, vuelvo y repito, proviene del maligno. Porque el maligno maneja su propio lenguaje y su propio lenguaje es la mentira. Y eso lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite, para que el mundo se crea esa mentira.
Por tanto, hermanos, vuelvo y les hago la invitación, vean la película, sé que les va a gustar, pero además como cristianos católicos debemos de promover, anunciar, publicitar y ayudar a que se extienda el reino de Dios, porque esta película habla a favor de la vida y nos va a hacer pensar de cómo a base de mentiras mucha gente se ha creído lo que el enemigo ha promovido. Pero al mismo tiempo, hermanos, con las mentiras que repite la ideología de género, que quiere imponerse en el mundo a como dé lugar y que es contraria a la familia, contraria a la naturaleza, contraria a la razón y contraria al querer y a la voluntad de Dios. Porque, claro, con esto se abre un montón de puertas que atenta contra lo natural, contra lo establecido por Dios, y esto va a llevar a que el hombre caiga en toda clase de perversiones y aberraciones, porque lo que hoy es considerado antinatural, mañana será considerado natural y permitido. He ahí, hermanos, porque cuando el hombre no permanece unido a Dios, no permanece unido a su palabra, no permanece unido a su doctrina, no permanece unido a sus mandamientos, el hombre termina por destruirse a sí mismo. A sí mismo. Por eso, hermanos, esto de obedecer a Dios antes que a los hombres, esto de permanecer unidos al Señor y a su enseñanza, no es un capricho de la iglesia, no es un capricho de curas, no es un capricho del cristianismo, sino que es el remedio y el antídoto para que el hombre no termine por destruirse a sí mismo. La iglesia nos enseña que la vida humana es sagrada y es inviolable, que la vida se debe de respetar, no importa cuál sea su tamaño, que tanto el hombre como la mujer son criaturas amadas por Dios, con iguales derechos y con iguales deberes, que tienen igual dignidad y que son distintos, pero al mismo tiempo complementarios, y que la iglesia siempre invita a respetar a quien piensa distinto o actúa distinto, y que nunca condena a las personas que tienen inclinaciones hacia su mismo sexo, pero sí condena los actos, no las personas. Y que a las personas se les debe el mayor respeto, el mayor cariño y el mayor amor. Pero ese respeto y ese cariño y ese amor empieza por enseñar, por defender, por promover las verdades que han sido reveladas por Dios, siendo fieles y obedientes a ellas. Amén. Acepta nuestra ofrenda, Altísimo Señor, la más valiosa prenda que el Padre al mundo dio, que el Padre al mundo dio. Por ella gracias damos, oh Dios, a tu bondad. Bendíganos a todos tu inmensa caridad, tu inmensa caridad, tu inmensa caridad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio,
concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, en medio de nosotros tenemos a Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, con sus obispos auxiliares, con mi obispo Fideleón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María nuestra Madre, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. El Cordero de Dios viene ya. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Heme aquí, Señor, que yo vengo. Heme aquí, para hacer tu voluntad. En mi
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden quedar en paz. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo. Amado Jesús, en este día en que tenemos la dicha de contemplarte cara a cara, de alabarte, bendecirte y darte gracias, queremos pedirte, Señor, que no dejes que en ningún momento nos apartemos de ti, sino que por el contrario, estemos muy unidos a ti, permanezcamos siempre unidos a ti, porque lejos de ti nos perdemos, nos extraviamos. Lejos de ti, Señor, nos vamos en contra de nosotros mismos, en contra de los hermanos. Hoy tantos hermanos se han ido en contra tuya, Señor, que no le dan el valor a la familia que tú has establecido, a la vida que tú has amado desde siempre. Parece que vemos la misma escena cuando los judíos querían apedrearte. Querían apedrearte que eres la vida, tú que eres la vida, tú que eres la verdad. Hoy se quiere apedrear la verdad, hoy se quiere apedrear a la vida. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a nosotros, danos mucho amor y caridad para con estos hermanos, que simplemente el enemigo los ha engañado a base de mentiras repetidas y repetidas. Hoy oramos, Señor, para que cese el aborto en el mundo, para que cese los ataques contra la familia, para que cese los ataques contra los más inocentes, para que cese la eutanasia, para que cese la aprobación de leyes que van en contra de tu voluntad. Señor, que permanezcamos en ti, unidos a ti, porque unidos a ti daremos fruto y fruto en abundancia. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, eres mi dulce amor y mi consuelo. Dame tu luz, rompe las nieblas de mi corazón, Señor. La oscuridad que en mí se muestra, viva voz, y a las mentiras que yo les llamo verdad. ¿Cuál caridad? Tantos proyectos cuando a un niño falta el pan, pequeñas obras y lo muestro a viva voz. Tantos futuros olvidándome de Dios. Pobre de mí,
no atreverme a mencionar a mi Jesús.